Cuando pensamos en el aborto, puede ser que hayamos pensado en eso, que se nos haya cruzado en la cabeza, pero en verdad, ¿conocemos el trasfondo de todo esto? Averigüémoslo hoy con nuestros amigos, el pastor Yarrod Guzmán y la licenciada psicóloga Lidia de Norato. ¿Y qué nos lleva al aborto? Estas y otras preguntas respondidas hoy en Sin Rodeos. Comparten el programa. Sí, y dejen el tono dramático, pongan mucha atención. Conéctate y hablemos sin rodeos. Sin rodeos. Muy bien, cuando se piensa en el aborto, este programa va a ser un poco curioso. Iremos viendo cómo se va desenvolviendo con la dirección de Dios. Y como ya lo mencionamos antes, tendremos primero, Pablo, a una invitada, la Así psicóloga. Y después de los 20 minutos con la psicóloga estaremos con el pastor. Y vamos a desarrollar este programa de una manera particular porque tenemos puntos, tópicos y también perspectivas que hablar sobre el tema del aborto. Estás bienvenido a Sin Rodeos. Comparte este programa, permite que muchos amigos más lo puedan escuchar. Psicóloga, nuestra querida amiga Lidia de Norato, que ya nos acompaña, bienvenida al programa de Sin Rodeos una vez más. Muchísimas gracias, Gaby y Pablo. Como siempre, una alegría enorme poder estar con ustedes y vamos a psicoeducarnos una vez más. Bien, Pablo, hoy queremos hablar sobre el aborto, pero cuando se piensa en el aborto, y cuando se piensa en el aborto ya de por sí entonces se puede calificar como un acto voluntario, como quiero abortar. Así que primero tal vez no ha quedado clara la idea de qué es el aborto, así que licenciada, si nos puede esclarecer eso y qué tipos de aborto existen también. Perfecto. El aborto es un proceso, es un procedimiento que su finalidad es venir y llevar a finalización o interrupción del crecimiento del feto dentro del vientre de la madre. Se espera que se pueda hacer durante las 2 primeras semanas porque el feto todavía no está en el útero en sí y entonces se puede realizar en esta temporalidad. Existen tipos de aborto. Está el quirúrgico, el que es a través de fármacos, el que es a través de hierbas y el otro que es el espontáneo. Los 3 primeros son voluntarios y el último no es voluntario, ¿sí? Claro. El primero que voy a abordar un poquito es el que utilizamos a través de algún fármaco. Nos tomamos algún fármaco para poder sacar al bebé, llamémoslo así. También en este método se puede utilizar, se inyecta sal directamente, agua salina en el ombligo de la mamá para que el feto, el bebé, el ser que está adentro, se queme y pueda ser expulsado. Ahora, el quirúrgico se utilizan ya instrumentos médicos, se corta el bebé por pedazos, esto es a través directamente vaginal y a través de una como aspiradora se van sacando los pedacitos del feto. El de hierbas, pues ya sabemos que este es más utilizado, son ciertas hierbas que hacen que la mamá pues tenga el sangrado y ahí pues pueda eliminar al feto. Y el espontáneo, que este es el involuntario, que por alguna fuerza la mamá no sabe que está embarazada, hace una fuerza y el bebé al no estar implantado, pues se viene. Este es involuntario. También puede ser a través de estrés o de ansiedad, que también puede suceder un aborto espontáneo. Y ahora a todo esto que usted nos ha mencionado, entendiendo que estas son las situaciones del aborto que se han identificado, ¿verdad? Los procesos, hablamos de las condiciones y más, pero ¿por qué se toma el aborto como una opción? Entendiendo de que bajo ciertas acciones se presenta el concepto de la vida también, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad es que se tendría que erradicar de primero los embarazos no planeados y no deseados para poder no tener esta opción. Actualmente es una opción anticonceptiva y pues no estamos para juzgar a nadie, pero la verdad es de que en la actualidad es un método que se utiliza como anticonceptivo. Sin embargo, ¿cuáles serían estas opciones? 1, violación.
2, si el bebé viene con condiciones congénitas no adecuadas o muerte fetal, entonces ahí hay un aborto ya voluntario, el que la madre ya decide, ok, no lo quiero tener por razones económicas, por razones religiosas, por sus valores morales, sus papás no saben, ella no está capacitada, no se siente lista para tener un bebé, entonces lo siente como opción. Una de las opciones también es la adolescencia. Es adolescente y no sabe qué hacer, entonces lo ve como una opción factible para poder seguir su vida. Entonces esas serían como las opciones, ¿verdad? El hecho de su edad, si el bebé no viene bien, digámoslo así, alguna enfermedad, algo congénito, la economía en algún momento puede ser un factor, y en algún momento pues que la mami no se siente lista, no está capacitada y decide mejor no tenerlo. Y en los casos más complejos son las violaciones. Las violaciones pueden existir dentro del matrimonio, dentro de una relación, cuando tú no estás dispuesta, tú no quieres y te obligan, eso ya es una violación y puedes quedar embarazada y tú no quieres, o una violación ya con violencia y tú no quieres tener a ese bebé, pues también se toma como una opción. Que son sobre las razones casi principales del por qué el aborto ahora es concebido como una opción. Pero ahora, licenciada, en algunas sociedades es mal visto el aborto, el tema del aborto, en otras no. ¿Por qué se dará este caso? Es que depende de todo cómo es que está formada esa sociedad. El contexto tiene todo que ver para una decisión como esta. Exactamente. Uno de los países que ha llevado esto como a otro nivel, incluso legal, es México. Ellos ya tienen redes de apoyo, inclusive para poder ayudar legalmente, psicológicamente a niñas que han sido abusadas y están embarazadas. Aquí en Guatemala no hay leyes que amparen eso. Al contrario, y ahí entonces entra como la discrepancia entre si es o no es aceptado socialmente. ¿Por qué? Porque en realidad una sociedad, ¿cómo crece? Con su cultura, sus tradiciones. Ajá, pero su si convivencia. no hay seres humanos, ¿puede ser una sociedad? No. Y entonces ahí es donde discrepa. ¿Por qué? Porque no crece una sociedad si no hay nacimientos, ¿sí? Aquí en Guatemala hay leyes que no protegen lo que es el aborto, no lo protegen. Al contrario, si tú abortas, te puedes ir a la cárcel 1, 2 o 3 años. Si te llevan obligada a que tú abortes, pueda tener la persona 5 años a 6 años de cárcel. Pero hay muchas clínicas clandestinas y ahí es donde entra esta lucha, Gaby. Moral tal vez también, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque mira, son dos vidas en realidad las que están en balanza. La mami, la niña que no está lista para tener un bebé, el bebé que no va a tener una buena figura materna. Pero si matan al bebé, si el bebé se pierde y también le hacen un daño a la mamá, a la niña. ¿Por qué? Porque en las clínicas clandestinas no vayan a creer que es una clínica súper aseada, los instrumentos esterilizados, no. Ahí las tratan muy inhumanamente y yo he tenido testimonios de mujeres que han sufrido un aborto en una clínica clandestina y la sacan, o sea, ellas están llorando, la sacan a la banqueta y que les vaya bien. Y ellos, adiós. O sea, eso existe aquí en nuestro país. Entonces, ¿por qué es culturalmente como hay una fricción ahí? Porque hay dos vidas de por medio. O está la tuya como niña, como adolescente que no estás lista, y está la vida del bebé. Y entonces la cultura es la que define si está bien aceptado o no está aceptado. Qué curioso. Hay una pregunta más que Pablo quiere hacer. Sí, estamos listos. Pero es que antes de que la hagas, es bueno aclarar, licenciada, en este punto, que hay distintos, veamos, impulsos por el cual se quiere abortar. Usted mencionaba un caso muy delicado que es una violación, ¿cierto? Muchas veces la moral nos lleva a pensar no, es que la niña no merecía eso, ¿verdad? Y es un caso en muchos sobre el aborto. Ahora, hablando sobre aquellas jovencitas que figuramos
ser de las personas que no han sufrido ningún tipo de violación, por ejemplo, pero quedan embarazadas. Entonces ahí va la pregunta de Pablo. Bueno, en ese contexto. Y es que hablamos de un embarazo no deseado, licenciada, que pregunto, ¿puede ser considerado una enfermedad? ¿Puede llegar a ser una enfermedad esto? No. Respuesta directa, ¿verdad? Para una pregunta. No, les voy a decir por qué, porque esto es más multifactorial, todo mi entorno es lo que va a definir, les voy a decir por qué. Y quienes han sido papás me van a entender. Hay un como eslogan de una marca muy especial que no la voy a decir, pero bienvenido al mundo del caos, algo así dice. Ustedes literalmente es eso. Cuando uno tiene un bebé, todo, absolutamente todo cambia. Tiempo, dinero, cuerpo, todo, absolutamente todo te cambia. La generación en donde estamos ahorita, sí, nosotros ya vamos llegando a viejíos, pero hay una generación acá que no están listos para el compromiso. ¿Por qué? Porque hay muchos sueños por cumplir, ¿sí? Hay metas que cumplir, hay trabajo, hay estrés. ¿Cuántos desean tener una casa, una profesión, un carro? Pero si yo tengo un bebé ahorita, no voy a poder llegar a cumplir esos sueños. Y entonces esto sería en algún momento un factor para decir, yo no quiero ser mamá, yo no quiero ser papá. Otro es el económico. Cuando uno resulta embarazado, y se los digo porque por ahí me contaron, me lo dijeron a mí. Ok, van a hacer tu alcancía, ahorra. Yo decía, ¿pero por qué? No, yo me di el gusto de comprar lo que quería, le compramos todo lo que quería a nuestro hijo. Cuando él nació, no nació bien de salud, y ahí fue donde entendí yo la frase. Tendría que haber ahorrado. Económicamente hablando, también hay chicos que no se sienten listos para poder asumir la responsabilidad de que un ser va a depender totalmente de ti, económicamente hablando. De tiempo, díganme ustedes, ¿cómo está el mundo ahorita? ¿Nos da tiempo de todo? No nos da tiempo de nada. Y ahora, cuidar a un ser extra tuyo, alguien que va a necesitar 24/7. Va a depender de ti. Va a depender. Y usted dijo algo, económicamente, sí, una parte importante. Ajá. Pero sentimentalmente, espiritualmente. Exactamente, y para eso, si no estoy listo para el compromiso, mucho menos voy a estar listo para que alguien más dependa de mí. Sí. Entonces este es un factor que está ahorita, es la generación de no queremos hijos, no estamos listos para esto. Entonces son factores los que determinan. En sí no hay algo en tu cerebro, algún síndrome, algún trastorno que diga, como no quiero tener hijos, tengo alguna enfermedad mental. No. Así que enfermedad psíquica mental no es. No es, para nada. Bueno, y cuando estamos pensando en este tema del aborto, ¿verdad? Se llega a eso, quizá habrá quien escuche y haya ya pasado por esta situación, atravesado por este acontecimiento, pero ¿qué es lo que implica abortar también? Ok. Independientemente de que sea, si es voluntario, cuando uno resulta embarazado, no resulta solo un ser adentro de uno, sino que también el cerebro ya se predispone, hay otro ser adentro de nosotros. Y empiezan los 3 primeros meses que son los más horribles, porque tu cuerpo no sabe que hay algo ahí que es extraño y saquémoslo, porque esto es algo extraño. Y por eso son los mareos, por eso son los vómitos, porque tu cuerpo identifica algo extraño. Una invasión, exactamente. Y empiezan todos esos síntomas. ¿Es un proceso de adaptación? Exactamente. Como lo identifica como un ser extraño, por eso es que algunas mamás que no tienen náuseas, mareos, se dan cuenta hasta el 4.º mes que estaban embarazadas, algunas hasta el 5.º mes, porque su cuerpo sí lo aceptó. Pero quienes no lo aceptan, los primeros 3 meses, el primer mes es como que es un olor, sientes un olor y sientes, ve la comida y es espantoso, o sea, porque tu cerebro se está preparando a la maternidad, ¿sí? Y entonces, ¿qué implica cuando tú dices no lo quiero? Implica que te tengas que preparar psicológicamente hablando, si tienes alguna creencia espiritualmente hablando y físicamente hablando. ¿Por qué? Físico, pueden haber riesgos de sangrado, infecciones e incluso la muerte si te practican un aborto en malas condiciones. Eso es el riesgo de lo que hablamos de
practicarse un aborto en un entorno donde no hay, digamos, condiciones para llevar a cabo un proceso como tal. Exactamente. Guatemala no es un entorno como ese. No, Guatemala no está preparado para eso. Incluso si tú vas por alguna enfermedad o algo a un hospital, tampoco están las condiciones como para una enfermedad cualquiera común. Imagínate para este proceso, este procedimiento, menos vamos a estar preparados. No. La otra implicación espiritual, todos tenemos valores. Todos tenemos valores que nuestros padres nos afianzaron. Cuando ya tú eres adulto, pues tú ya decides, ¿lo sigo o no lo sigo? Pero ahí van a estar esos valores que muy difícilmente los vas a sacar de tu mente. Y entonces está la lucha entre lo que yo quiero hacer y lo que me dicta la sociedad. Y aunque tú lo decidas y digas, no, yo no lo quiero tener y estoy lista, no pasa nada, no lo quiero tener, después del aborto pueden haber implicaciones de depresión, culpabilidad y ansiedad. Y hay madres chicas, señoritas, que han decidido abortar voluntariamente por haber elegido mal a una pareja, porque en realidad, si esto fuera consensuado, ustedes sería diferente venir y decir, con mi pareja, Pablo, no queremos tener a este hijo, vamos, abortémoslo. Y entonces tener el apoyo de él como pareja va a ser distinto. Pero cuando no tienes el apoyo, lo decides sola, y por malas razones. Y también. por malas razones. Y podemos decir que esas son situaciones tan comunes. Normales. Lo que nos está describiendo es real. O sea, sí, hay altos casos en los cuales hablamos de que la persona, la madre, la mujer que se da cuenta que está embarazada va a tomar esa decisión sola. Exactamente. Inclusive puedes sugerírselo la pareja. Por ejemplo, estoy con alguien que está casado y resulta embarazada. Y no puedo tenerlo, mis papás no saben. Yo me encargo de todos los gastos, tu aborto. Exactamente. Y entonces ahí vienen tus valores, tu espiritualidad y el choque. Bombardea todo en ese momento. Exactamente. Y tú decides y dices, no lo quiero tener, está bien. Tú sales de eso. Pero psicológicamente hablando, espiritualmente hablando, sí va a haber culpabilidad, ansiedad y depresión. Y en algún momento hay chicas que han tomado la decisión de suicidarse porque no soportan con esto. ¿Por qué? Porque entonces ya viene otra razón física. Hay muchas pesadillas. Ellas sufren una ansiedad tan fuerte que vienen pesadillas, dejan de comer, como una depresión tal cual, como una ansiedad tal cual, con la misma sintomatología. Y al cargar tú con el peso de la culpa, llamémoslo así, como en algún momento lo han descrito algunas chicas que han pasado por esto, maté. Entonces cargar con esa culpa en algún momento es demasiado difícil y ellas toman la decisión de hacer exactamente lo mismo, quitarse la vida para quitar este dolor. Ahora, si lo haces voluntariamente y, digámoslo así, lo aceptas tal cual y no perturba tu vida y nada, solo se tiene que trabajar el duelo. Hay duelo gestacional. Se puede trabajar el duelo y las heridas de los niños que no nacieron. También se puede trabajar en terapia para que tú puedas sanar el duelo, porque sí en sí es una pérdida. Claro. Y de hecho, de eso vamos a hablar en el segundo programa también. Lo que viene después del aborto, qué consecuencias trae psicológicamente. Como habíamos mencionado en un inicio, partimos este programa en dos, primero con nuestra psicóloga en el espacio psicológico y ahora corresponde compartirlo con el pastor en el espacio teológico. Licenciada, nos veremos en unos minutos para las conclusiones. Perfecto. Así que termina el primer tiempo. Nos vamos al segundo tiempo aquí en Sin Rodeos. Segundo round. Este es el silbatazo del segundo tiempo, si esto fuera fútbol, pero esto es Sin Rodeos, segundo round, diría Gaby. Pastor está con nosotros y ahora tocar este tema de importancia desde el punto de vista de lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, desde la teología, sobre el tema del aborto. Y es que nos preguntamos esto, ¿en la Biblia se menciona directamente la palabra aborto como para tomar en cuenta el hecho de qué dice? Gracias Pablo, Gaby, un saludo para todos y gracias también a la licenciada por apoyarnos en estos temas tan importantes. Efectivamente, la palabra aborto en las versiones en español existe, solo que es en una connotación interesante. Hoy en día la palabra aborto ya inmediatamente crea un debate, crea un conflicto en la mente. Pero la licenciada muy bien nos mencionaba que hay abortos voluntarios y abortos involuntarios, y en la Biblia está en el contexto de abortos involuntarios. Es decir, cuando una dama
que ha estado embarazada pierde a su bebé. Así que habla del aborto involuntario y hay algunos pasajes interesantes que llaman la atención. Por ejemplo, en el contexto de Éxodo 23, 25 y 26 dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Es decir, está en el contexto de una bendición. El no abortar era una bendición. Y cuando la Biblia habla del aborto, está hablando de un aborto involuntario. También hay textos, por ejemplo, que dicen que legislaban si una mujer estaba embarazada y habían unos caballeros que discutían, se peleaban, y por causa de esa pelea ella quizás sufría algún golpe y abortaba, habían sanciones y cómo recompensar a la persona que abortaba. Es decir, en el contexto bíblico, la opción de abortar voluntariamente no existe. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de la vida. No era ni siquiera concebida la idea, ¿no? No era concebida. Es que hay algo interesante, porque toda dama en el contexto bíblico tenía la ilusión de poder ser madre. Toda dama tenía la ilusión de ser madre. ¿Por qué quería ser madre? Porque había sido prometida una simiente, el Mesías. Entonces toda dama, en primer lugar, quería tener ese privilegio, no solamente de ser madre, sino que existía la posibilidad también de ser madre del Mesías. Eso era un contexto. Pero aparte de ello, ¿saben ustedes que la esterilidad y no tener hijos era concebido como parte de algo antinatural? Es decir, lo natural era tener hijos. Eso era lo natural. Así que cuando, digamos, había esterilidad o había un aborto, se consideraba en aquel contexto como algo que realmente les estaba privando de una bendición. Así que el embarazo, el tener hijos era una bendición, y hay cantidad de textos que hablan acerca de los hijos, ¿no? No, y sabes, Gaby, y también Pastor, hablando sin rodeos, hoy en día se hace una burla o una mofa de eso. Ajá. Cuando alguien tiene un hijo y pues tiene que llevar las dificultades quizá de un embarazo no planeado y decir, pues sí, una bendición. Y la gente también le dice, tu bendición, cuando realmente, tanto en la cultura del pueblo de Israel como en otras culturas, el tema de los hijos, la fertilidad siempre ha sido un tema de relación con la abundancia, ¿no? Sí, fíjate que en este momento viene a mi mente, ustedes saben que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, hay bendiciones y maldiciones. Sí. Y noten ustedes que en Deuteronomio capítulo 28, dentro de las bendiciones que dice: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios y pones por obra todos sus mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y una de las bendiciones, noten lo que dice el versículo 4, 28:4, bendito el fruto de tu vientre. Ese es para la dama: el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los de tus rebaños. La primera frase: bendito el fruto de tu vientre. Así que realmente la concepción era considerado como una bendición, ¿verdad? Y estamos ahora en una actualidad en la que todos podrían llegar a considerar incluso que un embarazo puede ser una maldición, pastor. Porque usted, el pastor, no estuvo con nosotros cuando estaba licenciada, pero sí estuvo presente en la entrevista, entonces escuchó todo lo que escuchamos. Estuvo muy atento, muy atento. Entonces abordamos como distintas situaciones y contextos en los que el embarazo llega a la vida de una señorita violentada, por ejemplo, y que se convencen a sí mismos y dicen, no, es que esto no puede ser una bendición y no lo voy a tener porque además me recuerda algo que me hirió, que me hizo daño. ¿Cómo podría ser la mejor manera de abordar una situación como esta? Hay distancias, ¿no? Pero voy a usar la ilustración. En la vida han sucedido muchas cosas que no son la voluntad de Dios. Una violación no es la voluntad de Dios. La agresión sexual no es voluntad de Dios.
La violencia doméstica, sexual, psicológica, no es voluntad de Dios. Y creo que esto va relacionado con programas que hemos grabado con anterioridad y en el contexto bíblico nos muestra que todas esos tipos de situaciones donde las damas se han visto afectadas nunca ha sido la voluntad de Dios. Ahora bien, en este contexto vale la pena mencionar que el hecho de que alguien nos haya afectado no significa que yo tenga el derecho para afectar. Es decir, digamos que una persona lamentablemente fue violada y a causa de ello quedó embarazada. La pregunta es la siguiente: el hecho de que fueron violentados sus derechos, fue agredida, y de hecho condenamos eso, condenamos esa acción, eso es condenable. Lo llamamos por su nombre, sí, ¿verdad, eso pastor? es un pecado, eso es una aberración, eso es inaceptable, ¿verdad? Es inaceptable. Pero estamos hablando de la concepción. ¿Indica eso que le dé, digamos, permiso a esta persona que fue afectada para también violar un principio? ¿Para violar también un mandato? La respuesta es no. Entonces, aunque estamos hablando de cómo fue que llegó a concebir y que ya aborrecimos la manera como concibió, en el sentido que es inaceptable una violación, etcétera, eso tampoco da derecho para poder, digamos, caer en violar un principio, como lo es no matarás. Y la licenciada, a manera de introducción, nos habló de dos formas cuando se es un aborto voluntario. Hay cantidad de videos donde realmente de verlos uno se espanta de lo que puede ser realmente un aborto. Podríamos decir que, entre comillas, cuando una persona practica el aborto, digamos que fue por causa de una violación, dice, ya no me va a recordar, ya no tengo algo que me recuerde ese acto de violación. La psicóloga nos podrá explicar mejor que realmente, aunque no se consiga un bebé, la situación de la violación no se quita. Eso está en la mente. Así que, imagino que hay un proceso terapéutico para poder manejar esta situación, y que, vuelvo a repetir, detestamos y reprobamos esa situación de violencia, ¿verdad? Y lo reprueba también la palabra de Dios. Pero el punto es el aborto. El hecho de que recibas un mal no significa que te dé licencia para hacer otro mal. Muy bien. Realmente esto nos lleva a puntos de reflexión y de conciencia sobre el tema de la vida y lo complejo que puede llegar a ser este debate tan interno, ¿verdad, pastor? Como también se exterioriza a la sociedad. Pero ¿Dios castiga a quien aborta? Pastor, ¿y qué pregunta? ¿Es esto pecado? Comencemos si es pecado. ¿Quitar la vida es pecado? Sí lo es. Sí. Cuando un espermatozoide llega con el óvulo, ya es un ser vivo. A partir de ese momento ya es vida. Es el proceso que Dios creó para la procreación. Correcto. Y llevará tiempo que se vaya formando, se vaya desarrollando. E incluso cuando naces, no naces como un adulto. Va pasando tiempo, te vas formando como un bebé, luego alguien que gatea, se pone de pie, camina, corre y se independiza, ¿cierto? O sea, es un proceso. No significa que en algún momento dejes de ser ser humano. Fuiste ser humano desde que fuiste concebido. Fui ser humano desde que fui concebido. Así que desde que un espermatozoide llega con un óvulo y lo fecunda, no sé si está bien el término, ¿verdad? Es decir, ya la dama ha concebido, ya es un ser vivo. A partir de ese momento, no podríamos decir que existe una interrupción, porque una interrupción, lo pongo de esta manera: tenemos una lámpara, hay una energía eléctrica, y para que la energía eléctrica llegue, digamos, a la lámpara y ésta ilumine, hay un interruptor. Y lo que sí hace es que cuando le doy off al interruptor, la energía no llega a la lámpara y por lo tanto no hay luz. Pero ¿qué parecería, digamos, si yo presiono al interruptor off? Ya no llega y no hay luz.
Pero ¿qué pasa si el interruptor está en on y yo quiebro la lámpara? ¿Sigue habiendo luz? No. Luz ya no hay, pero sigue habiendo energía, sigue habiendo corriente, me explico. Entonces no hubo una interrupción realmente. Se hizo un acto violento para no ver esa luz, pero sigue habiendo energía. Entonces, a veces hay ciertos debates en cuándo se puede interrumpir y cuándo no es aborto. Como que la moral también toma partido ahí. ¿Dónde está? Y hoy en día se habla de hasta un aborto en los 9 meses, ¿no? Imagínate, entonces hay diferentes posturas. ¿Cuál es la postura bíblica? Uno, la Biblia nos dice no matarás. Y hay un texto que me gusta mucho en San Juan 10:10 que Jesús lo dijo. Dice, el ladrón, hablando de Satanás, ¿verdad? No viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que el que está a favor de la vida es estar de parte de Dios. Y yo creo que también no he respondido directamente la pregunta. ¿Es pecado el aborto? Sí, porque estás matando, estás violando un principio. Significa que Dios condena al que abortó, como la condenación viene como el que robó, como el que mató, como el que adulteró, porque la paga del pecado es que muerte o condenación. Pero significa que no tiene esperanza alguien que haya practicado esto. La respuesta es sí tiene esperanza. También Dios, si bien es cierto, condena el pecado, pero ama al pecador. Y sobre Dios, cuando nos otorgó el libre albedrío, pastor, ¿por qué resulta ser una condena? Usted mencionó la palabra, pero ¿por qué en la sociedad resulta ser una condena? Y de hecho, incluso dentro de la iglesia nos hacen sentir condenados por tomar la decisión del aborto. Yo diría que tal vez no es que la iglesia nos haga sentir condenados. Lo que hace la iglesia es enseñar el principio. Te dice, quitar la vida es pecado. Entonces, y Dios condena el pecado. Entonces, el punto es que cuando, digamos, la persona, uno o lo que está en ello, por ejemplo, escucha que matar es pecado y que el aborto es matar, entonces viene a decir, la iglesia me está condenando. Realmente no es la iglesia que me está condenando, me está condenando mi propia conciencia. Es decir, hay algo dentro de mí que me está diciendo que hay razón, pero que está chocando con lo que yo pienso. La ley ya está. Es como, por ejemplo, yo adulteré, un ejemplo, que haya adulterado. Y escucho un sermón allí fervoroso y diga, no hay que adulterar y los adúlteros han pecado. Ay, diría yo, me están condenando. ¿Y qué tal si solo fue el versículo que dice que los adúlteros no van a entrar al reino de los cielos, verdad, por ejemplo, pastor? Eso dice, el que está practicando el adulterio no entrará al reino de los cielos. Salva las distancias, ¿no? Pero lo que estaba incomodando es mi conciencia de que yo violé ese principio. No es que me esté condenando la persona, pero solo está leyendo algo. Entonces, cuando se habla del aborto, de que se está matando y que eso es condenable, esa acción, me refiero, no es que se esté condenando a la persona siente que se le está condenando, pero no es eso. Ahora, alguien decía, no podemos hablar del problema si no hay una solución. ¿Cuál es la solución al problema? El problema es el pecado. ¿Y cuál es la solución al problema? Cristo, el perdón, la restauración. A veces las consecuencias van a llevarse. Entonces, o muchas veces se llevará las consecuencias. Dios en su amor y misericordia perdona. Si alguien está pasando por un aborto, algo por el estilo, ya la licenciada mencionaba y va a entrar en la segunda parte también o en otro programa acerca de ello, las consecuencias que hay, sentimientos de culpa y todo. ¿Cómo lo aborda Dios? Dios ofrece perdón, Dios ofrece restauración y un proceso de sanación, porque es una verdad que todo el mundo conoce, pero que no todos quieren tenerla fresca. La persona que aborta tiene una marca para toda la vida. Tiene una marca para toda la vida. Así que hay que pensar en la salud de la dama. Hay que pensar en la vida que lleva en su vientre. Y si bien es cierto, hay libertad de elección, Gaby, la libertad de elección, por ejemplo, dice, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Y es relativo. Sí, ¿verdad? la gente lo puede decir, es real que la gente lo diga. Sí, entonces yo puedo tener libertad. Pero cuando ya decido por el bebé, entonces ya no estoy decidiendo solo por mí, ya estoy decidiendo
por el bebé. ¿Y su libertad? Él tiene libertad también. Buen punto. Pastor, yo tengo Muy una... bueno. ¿Puedo hacer una pregunta pequeña antes de la última pregunta, Gaby? Sí. Qué bueno, sí. Pastor, aquí la situación nos lleva también a pensar en casos en los que... bueno, usted hablaba del pecado y quisiera pues aquí evaluar la situación. Es decir, bueno, el pecado, sea cual sea el pecado, tal cual, y Dios lo clasifica, digámoslo así. Pecado es pecado, o algunos pecados son de mayor magnitud, otros de menor magnitud. Por ejemplo, el mentir se podría comparar al tema del pecado de no matarás, pero hablar de que las consecuencias sí están latentes en la diferente clasificación de los pecados. ¿Me explico? Yo sentía que no iba a haber una pregunta que Ya. me colocara. Siempre Ahora hay sí, una pregunta. ahí hoy se aterrizó, Esta perdón, fue contra la espada y la pared. espada y la pared. Perdón, pastor, es que ya no. La licenciada se está libró. bien. Sí, y ya teníamos tiempo de no preguntarle eso al pastor, ¿verdad? Algo te ilumino. Bueno, pecado es rebelión contra Dios y la consecuencia es Mentir, robar, hacer lo que sea. todo. Pero el impacto de un pecado es socialmente hablando es diferente a veces al de otro. Por ejemplo, yo te digo, teníamos una reunión a las 9:30, digo, yo creí que era a las 10:30. Tendrá un impacto porque hay agendas y todo. Pero mentí. Digamos que yo dije eso. Ejemplo, pero ese ejemplo, ¿verdad? ¿no? Un ejemplo. A que venga yo y agarre un cuchillo y te quite la vida. Ejemplo también, ¿verdad? Es un ejemplo también. Ejemplo. O sea, obviamente los impactos son distintos, pero ambos son condenables. Ambos son condenables. Hay consecuencias. La escritora Elena White menciona claramente que Dios, el impacto ante la sociedad, también contempla, por decirlo así, la magnitud de impacto que tienen ciertos pecados en la sociedad, también pueden tener impacto en la vida celestial. O sea, cuando hablamos de quitar la vida, está atentando contra un principio de Dios, porque Él es el dador de la vida. Él nos creó a su imagen y semejanza. Y cuando Dios creó, ¿se acuerdan que dijimos que creó a Adán y Eva? ¿Y cuál fue uno de los privilegios que les dio a crearlos? Que pudieran procrear. Es decir, fueron diseñados para crear vida también, o procrear vida. Así que cuando surge el aborto, está atentando contra un principio que Dios ha establecido. Y pastor, entonces, ¿podría un cristiano estar a favor del aborto? Yo creí que habían terminado las No, preguntas. ¿quieres decir la última? Bueno, penúltima. O sea, una persona que está a favor del aborto puede ser cristiano. Mira, tal vez aquí sin sacar y rechazar a nadie, ¿verdad? Sí, la pregunta tal vez no es que si pueda, ¿verdad? Porque sonaría como que el cristianismo es un club Con parámetros, estándares. Ajá, y que tiene estándares y puedo o no puedo entrar. Y realmente el cristianismo no es un club. El cristianismo es un estilo de vida. ¿Qué es el cristianismo? Alguien que reconoce que ha pecado, que acepta a Jesús como su Salvador, que se somete a Jesús y se somete a las directrices de vida que da Jesús. Entonces, si soy cristiano, se supone que estoy sometido a las directrices de vida que da Jesús. Pero si yo estoy pensando distinto a los parámetros de Jesús, es incongruencia, ¿verdad? Hay una incongruencia. Es como que te diga, ¿podría yo ser asesino? Fíjese que soy asesino y puedo ser cristiano, pero no quiero dejar de ser asesino. ¿Me explico? Ese es el punto. Y tampoco quiero dejar de ser cristiano. El mismo estilo de vida de un cristiano es el que te hace no estar a favor de algo que va en contra de la ley de Dios. Exacto, ahí está el punto. Ajá. Yo creo que ese es el programa. Ya Cambiemos de la salvó, bien. Bien. Es que aprendemos mucho con la psicóloga, con el pastor, gracias a Dios. Bueno, ahora sí, pastor, última pregunta personal. Vamos a ir con nuestros dos invitados, así que vamos a esperar a que aparezca aquí nuestra querida licenciada para las conclusiones.
Muy bien, ahora sí estamos con nuestros 2 invitados completitos aquí con nosotros, después de ya habernos compartido la primera parte psicológica, Pablo, y la segunda parte teológica, bíblica, y es momento de llegar a las conclusiones. Y en este cierre, pues, hay 2 puntos de vista que van a converger para que podamos entender el porqué del programa de hoy, Gaby, es el tema sobre cuando se piensa en el aborto. Así que, pastor, licenciada, conclusiones, consejos. Entendemos que un programa de este tipo no va a resolver todos los problemas del mundo, pero siempre un buen consejo sano, de salud mental y bíblico, va a ayudarnos a tomar mejores decisiones en la vida. Así que una conversación de sin rodeos a la vez. Ok, licenciada. Yo le iba a ceder el tiempo. Me llamado pastor. Ok. Vamos a basarnos en 2 puntos. 1, el aborto involuntario, porque no estoy lista, por los factores que hablamos, por mala elección de pareja, no violentado, ¿sí? Sino que sencillamente no era el tiempo. Ok, date la oportunidad, 1, de poder hablarlo de primero con alguien que sea profesional para tomar tu decisión. Tienes que conocer del por qué no estás lista. Puede ser que haya algo en trasfondo que no te permita poder disfrutar de este proceso de maternidad, sea quien sea el papá, ¿sí? Ahora, si en algún momento fue violentado, igual, si fue por violencia, date la oportunidad de hablarlo con alguien antes de tomar tu decisión. ¿Por qué? Porque tendrías que sanar primero para poder ver la vida que llevas dentro y ya tomar una decisión, pero ya sana emocionalmente, ya habiendo perdonado. El pastor mencionaba algo bien importante. No lo puedo olvidar. Es un evento muy traumático que va a generar muchas heridas emocionales. Sin embargo, un ser humano no va a olvidar el trauma. Eso es imposible, ni en terapia. Mala noticia. Pero sí voy a aprender a vivir con ella. Wow, es que de lo sombrío hay una esperanza todavía, ya nos estaba asustando. Sí, yo vi que me estaban viendo así. Es que no lo puedo olvidar. Es que no lo voy a poder olvidar, pero sí voy a poder aprender a vivir con eso que me causó dolor. ¿Resiliencia? ¿Sí? Exactamente. Todos tenemos esa fortaleza, todos lo podemos hacer. Sin embargo, cuando estoy sola, no va a ser fácil y voy a buscar la salida más fácil para poder salir de eso. Sin embargo, cuando ya lo hablas, porque si lo hablas va a ser distinto, puede haber alguien que te pueda dar la luz y tú puedas ver las cosas de diferente manera. ¿Saben ustedes, ahorita que el pastor daba su punto, me llamaba la atención algo? Dentro de la sociedad hay dos, no son corrientes, son dos lados. El pro vida, que lucha porque no existan los abortos, pero también está el pro mujer, la vida de la mujer. Pero en realidad estamos peleando por lo mismo, ¿no? La vida. Sí, es lo mismo. Y entonces, antes de tomar una decisión, busca ayuda. De verdad, cuando uno está solo, las ideas vienen, los pensamientos negativos ganan. Pero cuando lo hablas con alguien, te desahogas, puedas ver las cosas de diferente manera. Así la orientación adecuada. Exactamente. Así que te invito a que si en algún momento te sientes o estás en esta postura, por favor, busca ayuda antes de tomar una decisión. Por amor a ti, por amor a alguien más. Muy bien, copiado. Pues familia, en primer lugar, creo que tomar una decisión para violar un principio no debería ser una decisión, sino realmente nuestra voluntad siempre debe hacer lo que a Dios le agrada. Para ello es importante tomar tiempo para orar, para la palabra, lo que mencionaba la licenciada, buscar a alguien espiritual que pueda ayudarme en el proceso que estoy o que está llevando, para tomar una decisión que siempre glorifique a Dios. ¿Qué pasa cuando alguien ya pasó por esto recientemente, días, horas que está viendo este programa, o bien quizás años, y como dijo la licenciada, sigue luchando con sentimientos de culpa, con algo que le atormente? Dios es bueno, Dios es misericordioso. No estuvo bien lo que se hizo, pero Dios es amoroso y puede perdonarle
puede cobijarle. Y por supuesto en la palabra de Dios y a través también de los profesionales de la salud mental puede ayudar a tener herramientas a cómo caminar con esta situación y que sin duda alguna ha afectado su vida. Así que mi consejo en una de las áreas es abóquese al Señor, tome tiempo, busque personas que puedan apoyarle en esta situación. Excelente, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos hoy. Sin duda alguna hemos recibido un consuelo a través de Dios con este tema tan delicado, Pablo. Sí, y son estos temas que en Sin Rodeos quieren llegar a ti con un fin, con un propósito. Y esperamos que hoy puedas encontrar una luz en esta oscuridad del mundo en el que vivimos ante una situación que podemos decir termina realmente con tu calidad de vida, con cada momento en el cual decides. Pero si puedes tomar mejores decisiones, queremos ayudarte. Gracias, pastor, licenciada. Nos veremos en el próximo programa. Seguro. Sin rodeos. Sin rodeos. Será en una próxima, amigos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Esperamos de corazón que lo que hayamos compartido hoy, lo que se haya dicho, sea de mucha ayuda espiritual, mental y física, quizá, ¿verdad? ¿Por qué no? En Claro tu que vida. sí. Y así podamos seguir informándonos de lo importante que es nuestra salud, nuestra integridad. Así que esto y más. Este es el primer programa del aborto. Recuerden, habrá un segundo para esta miniserie que trae Sin Rodeos para ti en la franja juvenil de Unión Radio. Hablar sin rodeos nunca fue tan fácil.